Este es un desafío enorme porque tengo que meterle pata para llegar, Hola, mi nombre es Aya y esto es Tu Propia Londres. En el video de hoy te voy a contar brevemente la historia de Londres. Cómo fue que esta pequeña ciudad o este pequeño asentamiento llegó a ser una de las ciudades más importantes del mundo. ¿Vamos? Londres es la capital política y económica del Reino Unido y su ubicación al sureste de Inglaterra le permitió ser una de las ciudades más pobladas y ricas del país por mucho tiempo. La ciudad no aparece sino hasta después de la conquista de los romanos y su dominio duró entre el siglo I después de Cristo hasta el siglo V con la caída del imperio. En el siglo III, Londinium, como era conocida en ese momento, era uno de los poblados más grandes con aproximadamente 50.000 habitantes. Cuando cayó el Imperio Romano en el siglo V, la ciudad fue arruinada por las invasiones sajonas. Más tarde, en el siglo IX, los vikingos daneses intentaron sitiar la ciudad, pero no lograron conquistarla. Y finalmente, en el siglo XI, los normandos conquistaron Inglaterra y, lógicamente, también Londres. Después de la victoria en la batalla de Hastings, Guillermo, duque de Normandía, fue coronado rey en la abadía de Westminster en 1066. Guillermo ordenó levantar la Torre de Londres y en 1097 Guillermo II mandó a construir lo que es el Salón de Westminster al lado de la abadía, que lleva el mismo nombre. Y este salón es parte de lo que hoy conocemos como Palacio de Westminster, que es la sede actual del Parlamento británico. Durante el periodo Tudor, el pasaje de la fe cristiana al anglicanismo implicó un cambio bastante importante para la ciudad, sobre todo en materia religiosa. Esto, además, significó que gran parte de las posesiones que poseía la iglesia pasaron a manos privadas y eso llevó a la institución de una nueva clase social y de un nuevo movimiento económico en la ciudad. Desde sus comienzos, Londres fue una ciudad muy propicia para el comercio y para el intercambio de bienes. ¿Por qué? Porque tiene un río y el río permite la circulación de bienes y alienta al comercio. Así que la historia de la City concentra la historia de la actividad financiera y comercial y es hablar también de la historia comercial no solamente de Inglaterra, sino también del mundo. A lo largo de su historia, Londres debió afrontar un montón de cambios que la convirtieron en la ciudad que es hoy en día. Como para nombrar algunos, Londres debió enfrentar la peste, incendios que devastaron la ciudad, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial que destruyeron gran parte de lo que es el East End, o sea, la parte este, y algunos lugares del West End, que es la parte oeste. También enfrentaron la Beatlemanía, todas las políticas de Margaret Thatcher, la influencia punk, los atentados terroristas del 2005, una pandemia. O sea, no hay cosa que no le haya pasado a la ciudad y Londres, divina, regia, lo soportó todo como una lady, como la gran dama que es. Uno de estos desastres fue el gran incendio de Londres en 1666, que comenzó en una panadería en Pudding Lane y se expandió gran parte de la ciudad, destruyendo todo lo que tenía a su paso, entre ellos la Catedral de St. Paul. La reconstrucción de esa parte de la ciudad duró unos 10 años y en 1708 se inauguró la nueva Catedral de St. Paul, que es la que tenemos hoy en día, diseñada por el arquitecto Sir Christopher Wren. En el siglo XVII las cafeterías se convirtieron en el lugar para aquellos que quisieran debatir nuevas ideas. La alfabetización creció y la imprenta permitió que las noticias llegaran a todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, a todos los londinenses. Durante la época georgiana, entre los siglos XVIII y parte del XIX, se crearon nuevos distritos y se construyeron nuevos puentes al sur del río Támesis que permitieron poblar esas partes de la ciudad. Londres es el centro político, financiero, industrial y cultural del país. Y dentro de esta ciudad hay personas de todo el mundo. También, obviamente, personas de los países que componen el Reino Unido, como Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra. Y si me estoy olvidando alguno, les pido perdón. Esto hace de Londres una ciudad multicultural, donde la verdad es que podés encontrar personas de todas partes del mundo, podés escuchar hablar
todos los idiomas. Si vos hablás español, vas a encontrar a alguien que hable español en la ciudad, no vas a estar tan perdido. Y es una ciudad riquísima en eso, en diversidad cultural. Puedes encontrar todas las comidas que te imagines, puedes encontrar especias de distintas partes del mundo. Es una ciudad realmente maravillosa en ese sentido. Todo esto hace de Londres una ciudad realmente cosmopolita, donde además cada barrio que compone la ciudad, que son 32, tienen una identidad particular que hacen que querer abarcar Londres sea una misión prácticamente imposible para cualquier turista e incluso para los que viven ahí. Desde 1831 a 1925, Londres fue la ciudad más grande del mundo gracias al Imperio Británico. La Segunda Guerra Mundial afectó mucho a Londres con los bombardeos conocidos como el Blitz. En 1952, la Gran Niebla de Londres, que era muy tupida y estaba contaminada por azufre, se cargó la vida de unos 12.000 habitantes. Y creo que de ahí queda esto de la niebla de Londres, que en realidad no existe tal niebla, sino que en ese momento era neta contaminación. Desde la década de 1940, Londres es la ciudad destino de muchos inmigrantes, principalmente aquellos procedentes de algunos de los países de la Commonwealth, y esto hizo que Londres fuera una de las ciudades con más diversidad étnica del mundo. A partir de mediados de los 60, Londres también fue conocida como el centro cultural de la juventud, con los Swinging Sixties y con la cantidad innumerable de artistas, de músicos y de personalidades de la moda que hicieron de Londres una explosión cultural para este segmento de la población que hasta ese entonces no tenía una identidad propia. Los adolescentes, hasta la Segunda Guerra Mundial, eran como personas que no se diferenciaban mucho, o sos niño o sos adulto. No había esto de la adolescencia tan como una identidad propia, como un segmento propio de la población. Hasta esta época en la que se empezaron a dar cuenta que, bueno, los adolescentes también existen y necesitan entretenimiento. Entonces estuvo el apogeo del rock. En los 60 estuvieron, me pongo de pie, aunque no puedo, los Beatles y un montón de cuestiones que hoy las damos por sentadas, pero que en esa época eran ¡wow! Era todo nuevo. Bueno, todo eso empezó a surgir a partir de la década del 60, particularmente en King's Road, en Chelsea y, como no, en Carnaby Street. Los 80 fueron años bastante complicados para el país debido a las protestas sociales, a las políticas de Margaret Thatcher que no eran muy bienvenidas por la gente. Entraron en guerra con, bueno, nosotros. No voy a hablar más al respecto. Pero en los 90 se logró un poco esa estabilidad que los 80 movieron todos. Bueno, en los 90 se calmó un poco, pero no sin algún que otro sobresalto, sobre todo en la familia real. Para celebrar el nuevo milenio, en Londres se construyeron algunos de los íconos que hoy reconocemos y que nos parece imposible que hace 40 años no hayan existido, como por ejemplo el Millennium Bridge y el London Eye. Pero no todo es color de rosa, y el 7 de julio de 2005 una serie de ataques terroristas en buses y en subtes hicieron que se incrementen las medidas de seguridad en la ciudad, porque mucha gente se vio afectada por esto y se tomaron medidas. Si hay algo que sabemos es que Londres es una ciudad que no para de crecer, que está en constante evolución, en que si fuiste hace un año, bueno, no creo que haya sido hace un año porque estábamos en plena pandemia, pero si fuiste hace 2 años, probablemente hoy no sea la misma ciudad. Más allá de que atravesamos una pandemia y de que muchas cosas cambiaron, sobre todo en materia de seguridad sanitaria, también la ciudad evoluciona constantemente. Se crean edificios así, a la velocidad de la luz. Hay zonas que antes no estaban pobladas, por ejemplo, cuando yo fui la última vez en 2019, toda la zona de Battersea Station no estaba poblada y hoy es un complejo que está en pleno auge y que se está poniendo muy de moda. Tampoco estaba esto de pensar tanto en la ecología y hoy en día hay ciertos lugares de la ciudad que los fines de semana se convierten en lugares pedestrians, o sea, peatonales. Con el Brexit cambiaron algunas cosas, pero en general la multiculturalidad que tiene la ciudad no cambió y esperemos que nunca cambie porque es algo que la hace riquísima y que la hace tan interesante que vos podés pasear y de pronto escuchás a alguien hablar en
árabe y al lado a alguien hablando alemán y después a otro hablando en italiano y español y decís, ¿dónde estoy? Y sí, estás en Londres. Londres no es la típica campiña inglesa y eso creo que todo el mundo lo tiene que entender. Londres es una ciudad multicultural, cosmopolita, es una ciudad donde pasa de todo y donde puedes escuchar y comer de todo, pero no es la identidad británica y tampoco sé si existe algo así como la identidad británica. Hay cosas que, bueno, tienen que ver con todos, pero en Londres no vas a ver un montón de las cosas que puedes llegar a ver como cosas típicas británicas porque, bueno, la ciudad es un crisol de razas. No sé si se dice así, no sé si está bien, no me maten, pero bueno, es la expresión que se usa comúnmente para eso. Y esto fue un brevísimo resumen de la historia de la ciudad. La verdad es que Londres tiene tanta tela para cortar, pero me interesa que sepas algo de los orígenes y que tengas un picadito de todo lo que fue pasando Londres para llegar a ser lo que es hoy en día la ciudad que amamos, la ciudad que nos ha entregado tantos artistas de la música, del arte, de la literatura. O sea, Londres nos ha dado tanto, o sea, gracias por tanto y perdón por tan poco, Londres. Pero acá lo traigo en español para vos. Y quiero terminar con esta frase de Samuel Johnson que a mí me encanta y que creo que representa muy bien lo que es Londres para mí y para tantos amantes de esta ciudad. No encuentras a nadie, sobre todo ningún intelectual, que esté dispuesto a abandonar Londres. No, señor. Cuando un hombre está cansado de Londres, está cansado de la vida, porque en Londres está todo lo que la vida puede ofrecer. Espero que hayas disfrutado este video. Si te gustó, suscríbete, dale like y activa la campanita para enterarte cuando hay un próximo video. Y muchas gracias, nos vemos el próximo domingo. ¡Chao!